Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que más bien cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando esto sucede, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, y en esta hora, Señor, te damos gracias por traernos aquí, Señor, a este lugar, y bendecirnos, Padre Santo, en esta jornada, Padre bendito, que hemos dispuesto para estar delante de tu presencia. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que han podido perseverar hasta este momento, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer, Señor. En estos momentos queremos, Dios, escuchar tu voz. Y queremos, Padre Santo, que por tu bendita palabra estés hablando a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y haciendo, Señor, lo que por voluntad tuya tú has dispuesto que sea hecho en nuestra vida por tu palabra, Señor. Dándote gracias porque sabemos que tú tienes el control, Señor, y vas a seguir manteniendo el control sobre toda fuerza oscura y sobre todo poder demoníaco que quiera resistirse u oponerse para impedir o para tratar de impedir que tu palabra corra en medio de nosotros, Dios, y haga el efecto con el cual tú la has de enviar. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, ya sabe, le da toda la gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por un momento, hermano, en el versículo 16, gracias, y 17, deténgase allí, y vamos a meditar un poco aquí. Versículos 16 y 17. Dice, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Vayan guardando allí, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol Santiago hace acá varias consideraciones y vamos a analizar algunas de esas consideraciones que este Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos da a conocer a nosotros, porque la idea es que cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos entendido que somos llamados a una vida diferente, los que hemos podido entender que necesitamos llevar una vida diferente, la cual Dios ha puesto delante de nosotros, cada uno de nosotros está llamado a guardar esta palabra si quiere ser un cristiano de victoria y si quiere ser un cristiano triunfante. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y él habla de cosas muy puntuales. Por ejemplo, uno de los llamados en los cuales podemos hacer énfasis aquí, en el versículo 16, por ejemplo, uno de los llamados que el Espíritu Santo hace aquí a los cristianos es a huir del error. Dice,
amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Y esa recomendación, ese consejo que da el apóstol allí, el apóstol Santiago, va dirigido a cada uno de los que han creído en el Señor, independientemente de si sean niños, jóvenes, ancianos, adultos mayores, adultos maduros. El consejo está dado para la iglesia. Ahora, ciertamente ese consejo alcanza una mayor relevancia cuando es enviado, por ejemplo, a un grupo de jóvenes, a una juventud que como que de manera natural está predispuesta para enfrentar muchos retos, para enfrentar muchas dificultades. Nosotros sabemos, conocemos que la psicología, la psiquiatría perfilan casi siempre al adolescente como una persona conflictiva y como una persona que, digamos, enfrenta serias dificultades en lo que tiene que ver con las formas de vida y con los estilos de vida que llevan, precisamente porque es en esta etapa en donde la persona está tratando de construir y consolidar su personalidad. Como que ese proceso de construcción de la personalidad en una persona se acentúa aquí en esta etapa, en la adolescencia. Y entonces el adolescente, usted lo encuentra que hace un mayor esfuerzo por tratar de lograr una identidad. Entonces, frente a eso y frente al grado de inmadurez que posiblemente de manera natural le asista, frente a eso es que parece que el adolescente es un poco más proclive o más vulnerable a los errores. O sea, el joven está más expuesto que otra persona a cometer errores. Y entonces parece que el apóstol Santiago en su llamado, amados hermanos míos, no erréis, parece que ese mensaje de manera urgente debe ser enviado al corazón de los jóvenes. Ahora, eso es entendible, hermano, lo de que el joven es vulnerable, lo de que el joven es un tanto más proclive que los demás por encontrarse en una etapa conflictiva y en una etapa, repito, que naturalmente está llena de dificultades, de inseguridades. Pero una cosa es cuando el joven está andando en un mundo de tinieblas y está gobernado por su concupiscencia y gobernado por las potestades del mal. Una cosa es cuando el joven está en ese escenario y otra cosa es cuando el joven anda transitando en los caminos del Señor. En ese escenario en donde lo gobierna Satanás, el joven es fácil presa de la obra del enemigo. Y entonces la problemática se acentúa. Pero cuando el joven se ve en este escenario, en donde ya se ha convertido a Dios, en donde ha entendido el propósito de Dios, y en donde recibe honra, bienestar y protección de Dios, allí la cosa es a otro precio. Por lo menos debe ser a otro precio. Y aquí, Santiago le está hablando a ese tipo de jóvenes. Y le dice, amados hermanos míos, no erréis. Entonces, uno de los llamados que hace clave es a no cometer errores. Pero le sigue diciendo como para darle una explicación o una razón por la cual él le dice que no hay por qué cometer errores. Le sigue diciendo, mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se supone que la persona que ha conocido a Dios, la persona que ha recibido redención de parte de Dios,
asistencia del Espíritu Santo, palabra de Dios en su corazón, se supone que la persona que ha recibido todo eso es una persona que debe guiarse conforme a lo que Dios demanda y conforme a lo que Dios envía. Y, hermano, lo que va a alimentarnos a nosotros, lo que debe alimentarnos a nosotros, lo que debe guiarnos a nosotros, debe provenir de lo alto. Amén. Amén. Amén, amén, hermano. Amén. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. De allá, del mismo Dios, debe venir lo que a nosotros nos va a alimentar. Para ir entrando en materia, hermano, es muy común ver muchas personas de la iglesia afanadas por seguir derroteros que traza el mundo, ¿cierto? Por seguir modelos de vida o estilos de vida que de alguna manera lo prefigura o lo delinea el mundo. Y Santiago nos da una idea de, en ese tipo de circunstancias, si se trata de construir una personalidad, digamos, con perfil de Dios, en esas instancias, Santiago nos dice, lo que cada uno de nosotros debe hacer es, sin duda alguna, esperar la buena dádiva y el don perfecto de Dios para poder entonces nosotros proceder a guiarnos en estilos de vida que realmente agraden a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el apóstol ahí está tocando un tema un poco polémico y un tema bastante candente y lamentablemente, desafortunadamente, un problema muy común entre muchas personas. Él empieza diciendo, hablando de la prueba, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Más adelante dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, y habla de tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede estar tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él en el versículo 10, en el versículo 13, se dedica a hablar de tentación. Una cosa es, por ejemplo, lo que habla en el versículo 12 de prueba, y otra cosa es la tentación. La prueba es un agente o es un factor que interviene como medidor o evaluador de los niveles de resistencia de una persona, ya sea en el terreno de lo físico o ya sea en el terreno de lo espiritual. En términos generales, a una persona, a un deportista, por ejemplo, a un trabajador, se le prueba su resistencia física desde el campo de lo físico. Sus niveles de resistencia le son probados en el terreno de lo físico. Sus fuerzas físicas le son probadas. Pero obviamente acá no se refiere a eso. Acá se refiere a un tipo de prueba en donde lo que está siendo probado es la voluntad del cristiano para resistir algo que le amenaza su vida de integridad delante de Dios. Aleluya. A su nombre. Y ahí habla específicamente de la tentación. O sea, la tentación en este sentido es una forma de prueba. Es un agente o es un factor que sirve en este caso como para probar a ver si realmente esa persona que ha creído a Dios
puede superar esa prueba o puede vencer la tentación con la ayuda de Dios, o está sujeto o está tratando de pelear con sus propios medios y con sus medios humanos. Entonces, Santiago, abordando esta parte, menciona varios aspectos que son muy interesantes. Lo primero que le dice, por ejemplo, aquí es: hay una victoria para el que soporta y el que resiste. Vayan haciendo mucho énfasis y vayan teniendo muy en cuenta estas dos palabras: soportar y resistir. Soportar y resistir. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, soportar y resistir. Eso no depende de Dios, o sea, directamente no depende de Dios. Santiago está hablando de un varón, no está hablando de Dios. No está hablando de Dios. Está hablando de un varón. A ese varón él lo llama bienaventurado. Pero ¿a qué tipo de varón Santiago lo llama bienaventurado? A aquel varón, o aquella varona también, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, eso debe generarse en la condición humana. Eso debe generarse en la actitud humana para hacerle frente, sea al acoso, a la amenaza o a la tentación, como se llame. Pero es uno el que pone de su parte, ya sea para soportar o para resistir. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios nos ha dado un libre albedrío. Y en ese libre albedrío tenemos nosotros la capacidad de escoger y decidir y tomar una determinación, pero por nuestros propios medios, de acuerdo con nuestra propia iniciativa, de acuerdo con nuestras propias convicciones. Dios aquí le dice al varón o a la varona que es la persona la que debe soportar. Es la persona la que debe resistir. Ahora, ¿por qué? Porque es sobre ella, no es sobre Dios. Es sobre ella que llega la tentación. No es sobre Dios. Ahí dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. No es sobre Dios, es sobre uno. Y entonces él da recomendaciones. Santiago, guiado por el Espíritu Santo y de parte de Dios, da recomendaciones sobre qué hacer. O sea, es natural, por decirlo así en esta palabra, es natural que sobre la persona vengan tentaciones. Es como que natural, ¿cierto? Ahora, pero, miren lo que dice el apóstol Santiago. El versículo 14 dice: cada uno es tentado, ¿cuando qué? Cuando de su propia concupiscencia. Ahora, ¿por qué habla de su propia? O sea, le da un sentido de propiedad a esa cuestión. Y es como si estuviera diciendo: y usted pídale sabiduría a Dios para entender esto, porque es complejo. Es como si estuviera diciendo que la concupiscencia es inherente a la condición humana. O sea, la exposición al mal, la exposición al pecado, en sus diferentes versiones, eso es inherente a la condición humana. Y en este sentido hablemos en ese contexto de concupiscencia, porque aquí dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué produce la concupiscencia en cada uno? Dice que la propia concupiscencia atrae o hace el ejercicio de atraer y seducir. Dos claves aquí para tener en cuenta, dos cosas: atraer y seducir.
Si hay algo en el mundo, esto va para todos, si hay algo en el mundo que te atrae y que amenaza con seducirte, pero ese algo del mundo que a ti te atrae y que amenaza con seducirte lleva un olor a concupiscencia, tú tienes que de inmediato, desecarlo, repelerlo, reprenderle, colocarle el repelente divino para que se aleje, porque esa es una tentación que amenaza con robarte la integridad. Amenaza con robarte la integridad. ¿Por qué? Porque lo que sí es claro, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, concebir es, bueno, más adelante dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es un proceso, fíjate, hay varias etapas ahí descritas. No se da de golpe, no se da inmediatamente. La persona no comienza o no termina viendo pornografía ya de golpe. Es muy difícil que se dé así. Hay unos códigos morales allí, cierto, que a nosotros nos sirven como primera cortina de protección. Porque de alguna manera los códigos morales están diseñados como cortinas de protección, para guardarnos de ciertas cosas a las cuales no deberíamos tener acceso, porque le van a hacer daño a la personalidad o a la identidad moral que nosotros debemos cargar como personas honorables, y más como cristianos. Entonces hay una especie de codificación moral que a ti te sirve allí como de protección. Entonces, hay algunos amigos, por ejemplo, eso se da mucho en la juventud, hay algunos amigos que comienzan a cepillar, comienzan allí de manera deliberada y sutil, ¿cierto? Comienzan a ejercer algún tipo de presión. No, pero es que eso no es malo, que fíjate que Dios creó el sexo, Dios no puso el sexo, y comienzan allí y comienzan una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, la codificación moral a ti te sirve para rechazarlo, pero queda algo allá adentro. Queda algo allá adentro. O sea, ya se tocó la parte esa de la concupiscencia. Entonces tú comienzas a meditar. Entonces, dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. Y entonces tú por curiosidad comienzas a hacer algunas cavilaciones, a hacer algunas meditaciones, a hacer algún tipo de reflexión, ¿cierto? A hacer algunas consideraciones, a hacerte unas preguntas. Bueno, pero si lo que me dices a mí es verdad, y por lo menos el hecho de que yo haga esto no quiere decir que yo voy a terminar acostándome con fulano de tal, y entonces comienza allí ese tipo de cosas. ¿Sabe que si se entra en ese tipo de ejercicio es porque ya comenzó la persona a dar ventaja? Porque es que la actitud inicial debe ser independientemente de quien me lo haya dicho, independientemente de lo que me haya dicho. Si yo sé que es pecado, yo inmediatamente debo repelerlo y debo alejarlo de mí. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted no se imagina a José. José era un ser humano. José. Cuando José estaba solo con una mujer que se le brindó, que se le ofreció, que se le regaló. ¿Usted cree que José era un ángel o un ser espiritual? A su nombre. Gloria a Dios. O él estaba en cuerpo glorificado. No. José estaba así como estamos nosotros. Frente a él estaba una mujer que era bonita y tenía algún tipo de fama. Pero
lo bonito y lo famoso o el prestigio de esa mujer no alcanzaron a ser suficiente para que José dejase manipular su integridad y vendiese a tan bajo precio su integridad y su vida de comunión con Dios. Él era un hombre, era una persona con deseos. Aparte de eso tenía, por decirlo de alguna manera, tenía a su favor de que la mujer era la que se le estaba regalando y estaban solos. Pero él dijo, no, el mejor preservativo es no, ningún otro debe funcionar en las cosas del Señor. Eso es. Es su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, Dios es tan santo y tan puro que su Espíritu Santo, si está en nosotros, siempre va a tener un detonante. Siempre va a tener una especie de señalizador que te va a mostrar y que te va a indicar. Y si tú sientes que Él dice no, entonces no. A su nombre. Si el Espíritu Santo te dice que no, debe ser no. Es porque es no. Porque después vendrán las consecuencias. Mire, consecuencias en tres direcciones. Primero, el hecho de que desobedezcas a Dios, inmediatamente pierdes el respaldo de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Aleluya, gloria a Dios. Pero el que les desobedece, bueno, primero, el mismo Dios se te voltea de entrada. Segundo, obviamente el enemigo gana ese terreno. Al perder tú la cobertura de Dios, entra el que a portillare vallado, dice la Biblia, lo morderá la serpiente. Y lo tercero, viene el problema con tu conciencia. Viene el cargo de conciencia, viene el sentimiento de culpabilidad. Viene el sentimiento de culpabilidad. Hermano, y yo particularmente a mí me ha tocado luchar con un sentimiento de culpabilidad, y eso es terrible, hermano. Yo no se lo deseo a nadie. Yo he llegado delante del pastor y del copastor a decirle, hermano, pónganme disciplina porque estoy en pecado. ¿Qué le pasó, hermano? Me pasó esto y esto y esto, entonces ahí tengo un sentimiento de culpabilidad que no me deja dormir. Y entonces ellos comienzan a instruirme y a decirme, mire, hermano, es así. Pero, hermano, eso es terrible. Entonces, aquí dice, por ejemplo, Santiago, cuando la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz, entonces da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay mucha gente que se ha ido muriendo espiritualmente. ¿En dónde está la consecuencia? Pecado oculto. Perdón, ¿en dónde está el origen? Pecado oculto. Pecado oculto. Cuando usted ve que una persona va declinando espiritualmente, hay que hablar con esa persona. Sea joven, sea mayor, pero hay que hablar con esa persona. ¿Qué está pasando? Porque obviamente no podemos decir que todas las veces sea el pecado. Puede que haya algún tipo de descuido, algún tipo de enfriamiento. Pero cuando eso se agudiza y es reiterativo, lo más probable es que haya entonces un pecado oculto que tenga que ser confesado y evitar que esta persona llegue a una total muerte espiritual y que pueda ser restaurada. Porque en los términos en que Dios le pone, Él puede ayudar a que una persona, después que haya entrado en pecado, ¿cierto? Si se da el debido proceso que Dios ha establecido, esa persona se puede restaurar. A su nombre. Pero mire, no hay que llegar a ese estado. No hay que llegar a ese estado. Mire, hermano, jóvenes, todos. Nadie, absolutamente nadie,
se puede escapar de la tentación. Eso llega a cualquiera, a todos llega eso. ¿En dónde está la clave? En la manera como cada quien lo afronta. Y cómo cada quien lo afronta depende, ahora sí, depende de la manera como tú estés cimentado en el fundamento de Dios. Cristo fue claro cuando dijo, aquí hay dos cosas que considerar: la llenura del Espíritu Santo y la abundancia de palabra en ti. Cristo dijo, y fue claro en esto, él fue enfático y dijo, si alguno oyere estas palabras, cuando estaba cerrando el Sermón del Monte en la última parte del capítulo 7 de Mateo, por lo menos para reseñar a Mateo, porque igualmente esas palabras las recogen otros evangelistas, pero para el caso allí de Mateo, cuando se va a cerrar el capítulo 7, Cristo es claro cuando en ese ejemplo de los cimientos, él dice, si alguno oye estas palabras y no las hace, yo lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, sin fundamento. Pero el que oye la palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, sobre un fundamento firme. Una de las cosas, hermanos, una de las cosas que debemos tener claro nosotros es que en la medida en que en nosotros, y por favor atendamos esto bien claramente, en la medida en que en nosotros hay un fundamento firme, nosotros vamos a tener fortaleza y vamos a tener herramientas para decirle no a la tentación. Un día en Barranquilla, un miércoles, a mí me dieron una profecía, una hermana, profeta. Antes de mí pasamos varios, y antes de mí pasó un varón que se arrodilló y tenía un kepi y le dijo a la hermana, la profeta, quítate el kepi. Y le dijo, así te dice Jehová. Y comenzó a profetizarle, yo temblaba, hermano, a mí se me rizaba. Le dijo a ese varón, en tu casa en tal parte, le dio el sitio exacto, en tal parte enterraron una maldición, enterraron algo, así le digo, no recuerdo qué, pero le enterraron algo. Y si tú quieres, cuando tú quieras, vamos y lo desenterramos. Yo sé dónde está. Y yo ahí temblaba, hermano. Y después me dijo a mí, me dijo varias cosas, pero una de las cosas que me dijo, mire, nunca se me olvida, búscame más, yo estaba en otra iglesia, búscame más sobre todo en la palabra, eso nunca se me olvida. Y me dijo, porque si sigue así, el diablo te destruye. Me dijo, en la palabra. La gloria es para Dios, hermano, toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Dios. Yo no llegué acá por casualidad. O sea, después llegué a la iglesia, después llegué a esta iglesia aquí en Cristo Salvador. Yo no llegué por casualidad. Si Dios me ha dicho eso, y Dios sabe que, porque yo me entró una sed, hermano, de palabra, y Dios sabiendo que yo tenía una sed de palabra, me envió hacia acá, es porque Él sabía que acá había palabra. ¿Qué quiero decirle con esto a los jóvenes que están aquí y a todos? Si Dios te tiene aquí, es porque Él sabe que aquí te puede alimentar la sana palabra. Aquí en este lugar Dios te ha traído para alimentarte de la buena palabra. Tú no tienes que ir pensando en otra parte. Primero, segundo, atiende claramente a eso que Dios te dice siempre, a ese fundamento que Dios quiere poner en ti y que quiere hacer reverdecer en ti. No en todas partes vas a encontrar la palabra que te están dando acá, no en todas partes. Dímelo a mí o díselo a cualquier otro de estos hermanos que han llegado a otra iglesia en donde uno se queda estupefacto. Bueno, y tú a veces que ves televisión y escuchas, uno se queda sorprendido. Entonces Dios a ti te ha dado la oportunidad, la posibilidad de que estés en un lugar en donde hay buen pasto, con todos los errores que podamos tener, pero Dios quiere que haya un fundamento sólido. La palabra de Dios dice, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 3 de Colosenses, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more como, more en abundancia en vuestros corazones. More como, more en abundancia, en abundancia.
Cuando dice en abundancia, debe ser entendido de manera abundante. No cositas. Dios no quiere darte migajas. Dios no quiere darte palabras ripiadas, cositas. No. Dios quiere darte caviar y quiere darte palabra abundante. Y Cristo dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Pero tiene que morar allí. Y cuando esa palabra mora allí, cuando esa palabra abunda allí, tú tienes como, hermano, tú tienes como decirle no a la tentación. No, hermano, que mira, lo que pasa es que él está viniendo a la iglesia, de vez en cuando viene a la iglesia. Si está aquí en la iglesia una vez a la semana y el resto se la pasa por allá faroleando y haciendo cosas que no agradan a Dios, ese es un hijo del diablo, es un perro. Hay que alejarlo. Hay que alejarlo. Porque después vienen las consecuencias. Allí dice, clarito dice, las consecuencias. Porque es que muchas veces comenzamos a justificar nuestras acciones, ¿cierto? Y comenzamos a justificar nuestros caprichos con unas cosas que ni siquiera tienen sentido. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice no, es no, hermano. Pase lo que pase, pero hay que tener, hermano, una fuerza de voluntad firme. A mí me llama la atención, yo lo iba a traer, pero bueno, se me hizo tarde. El capítulo 13 de El mártir de las catacumbas, en donde se habla del juicio de Pablo. Un niño de 13 años, hermano, 13 años. ¿Qué fuerza de voluntad humanamente hablando, y hablando acá de nuestro contexto y de nuestra cultura toda? ¿Qué fuerza de voluntad puede tener un niño de 13 años acá en nuestro contexto? Pero cuando Dios habita en el corazón de un niño, hermano, de 13 años, la cosa es diferente. Si usted lee ese capítulo va a llorar, porque a él lo cogen preso, como cristiano. Estaban persiguiendo a los cristianos en los tiempos de un emperador llamado Decio. Él lo cogieron preso. Él vivía en las catacumbas junto con la iglesia. Y lo cogieron preso, y antes de llevarlo a la muerte, porque él debía, según pagar con su vida, el delito de ser cristiano. Pero antes tenía, como para poner una cortina ahí, antes tenía que pasar por un juicio. Pero a él le dieron la oportunidad y le dijeron, miren, en el juicio le dijeron, ahí en el juicio de Polio, capítulo 13 del mártir de la catacumba, dice, dentro de muchas cosas que le dice, mire, tú eres el único descendiente de la honorable familia de los Servili, que era una familia honorable en Roma. Ya todos murieron. Y tu padre dejó una enorme fortuna y nosotros la estamos administrando. Pero queremos ser sinceros contigo. Esa fortuna no es de nosotros, esa fortuna es tuya. Y te la vamos a dar todo lo que dejó tu padre. Te lo vamos a dar si tú renuncias a esa necedad. Y llegaron a decirle, mire, el mendigo más miserable de Roma vive mejor que tú. Así se lo dijo, hermano. Eso es terrible. El mendigo, el limonero más miserable de toda Roma vive mejor que tú. Mira cómo vives tú. Ciertamente el niño, hermano, estaba todo... O sea, donde vivía no había alimento, no había agua, la luz no entraba, estaba pálido. Era terrible, hermano, lo que estaba viviendo. Y cuando le dijeron eso a ese niño, ¿sabe qué respondió ese niño de 13 años? Él dijo, yo no voy a renunciar a lo que Dios me ha dado, yo no voy a traicionar a mí. Y comenzaron ahí a cepillarle y echarle vaselina, hermano, a tratar de ablandarle, a presionarlo. Nada lo hizo doblegar su fe. Nada, escribe esto, hermano, en tu corazón, mira. Grábalo, joven, nunca se te olvide. Y cuando puedas leerte ese capítulo, léelo, o todo el libro. Nada de lo que le dijeron. Mire, esos hombres, yo estaba leyendo y haciendo un análisis, hermano, y esos hombres, el mismo diablo le estaba dando una unción terrible, una unción demoníaca que se la estaba dando para tratar de convencer y de seducir a ese jovencito, de convencerlo de que se apartara como dice ellos, de la religión, de cristianismo. Le pusieron, se le metieron por aquí, nada, por acá, le daban y nada.
Tienen una astucia terrible, una astucia demoníaca, esos hijos del diablo, para tratar de convencer a ese joven, y nada lo hizo, hermano, nada lo hizo doblegarse frente a eso. Y yo digo, ¿cómo es que un niño de 13 años pudo hacer eso? Y hoy entre nosotros, un niño o una niña de 15, 16, 17, 18, ¿cómo no puede decirle que no a otras cosas más simples que las están llevando al mismo infierno? Al mismo infierno. Dios guarde a mi hija, a Lady Mariel, bueno, y a la otra. Pero a Lady Mariel, por ejemplo, a ella no la va a salvar y ni le garantiza la salvación el hecho de que yo sea cristiano. Ella hoy anda, bueno, no está en el mundo, pero no está buscando de Cristo, no está en la iglesia. Dios la guarde, pero ella muere en esa circunstancia, ella no le garantiza que va para el cielo sin esa circunstancia. Ella tiene que arrepentirse. Entonces a nadie le garantiza que por ser hijo de un cristiano o de una cristiana ya las cosas estén por cuenta propia. Aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando de la concupiscencia de la mamá, no, de su propia. Esto es cuestión personal, hermano. Esto es cuestión personal. Y es probable que un niño de 3 años, de 4 años, todavía no tenga la suficiente cordura y lucidez y el suficiente entendimiento para entenderlo. En el contexto de la inocencia, Dios a ellos les tiene un puesto asegurado, un lugar asegurado. Y a ellos los bauticen o no los bauticen o hagan lo que quieran, se muere a los 3 años y se va directo para el reino de los cielos. Eso lo dispuso Dios, y el hombre, lo que haga el hombre de en adelante, eso no vale. No vale. Pero cuando ya cruzamos la barrera de los 11, de los 12 años o de los 13 años, ya hay conciencia. Ya hay conciencia. Y ya nosotros a los 12, a los 13 años, ya sabemos qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y si Dios puso ese indicador en nosotros, Él también pone, o es capaz de poner su Santo Espíritu para darme a mí la fortaleza, para que cuando venga la tentación yo pueda resistir o pueda soportar. ¿O es que somos hijos de Dios gratis? A su nombre. Gloria a Dios. No, hermano. Haberse apartado del licor, de las mujeres, haberse apartado de ese mundo de pecado y honrar a Dios con una vida íntegra, hermano, eso tiene su precio. Eso tiene su precio. Eso tiene su precio. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te escucha tantos testimonios, mire, hermano. Yo recuerdo que una vez venía, y lo digo para la gloria de Dios, veníamos, Nilson, la hermana Luz Marina y yo, veníamos en el carro de por allá de Playón un domingo de hacer la obra de Dios. Veníamos en el carro, veníamos dándole rápido, hermano, llegamos rápido aquí. Yo llegué en el carro, lo dejé ahí, llegué en el carro y me fui para donde un hermano a buscar algo de comida. Entonces el hermano me dijo, el carro está espichado. Y yo miré si le faltaba algo. Entonces hice lo que hice rápido, lo metí en el garaje. Yo dije, mañana, porque me tocaba ir a la loma a predicar, allá donde el hermano Eder. Mañana le echo aire. Mañana le echo aire. Yo mañana, al día siguiente, fui a buscar para echarle aire a ver qué se hacía. Estaba totalmente espichado. Y bueno, aquí hay que cambiar la llanta. Pero hermano, cuando yo fui a ver la llanta, hermano, la llanta estaba estallada. Yo estoy detrás de un altar. Y respondo por lo que digo, hermano. Respondo por lo que digo delante de Dios. La llanta tenía rajas, tenía no sé cuántas, 1 o 2 rajas, pero tenía rajas, hermano. Y yo me puse a pensar, esto es anormal. Esta raja no se le pudo haber hecho aquí. ¿Cómo se le pudo hacer esta raja aquí? Saliéndose en el aire así despacito se le hizo esta raja grande. No, eso es imposible. Yo me he puesto a pensar qué pasó allí, hermano. Yo lo único que le explico es un milagro de Dios. Un milagro. Un milagro de Dios. Entonces Dios nos guardó. A la hermana Luz Marina, al hermano Wilson, a mí que veníamos en ese carro. Y el diablo quién sabe qué quería hacer. Pero así estaba, hermano, la llanta rajada. Esa llanta no sirvió para más nada. No sirvió. Le tuve que poner la llanta de repuesto para irme allá, le eché el cuento al hermano Eder. Él me dijo, aquí hay un milagro. Y esa llanta bótela porque no sirvió para más nada. En efecto, no sirvió para más nada. No servía.
¿Qué pudo haber pasado allí? Hermano, servirle a Dios y amar a Dios, eso tiene su retribución. ¿Por qué buscar las algarrobas de este mundo cruel e infame? De este mundo perverso. ¿Por qué buscar las algarrobas si uno en el Señor tiene caviar? Si uno en el Señor tiene manjares. Eso sí, serán en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y en las condiciones de Dios. Bienaventurado, mire hermano, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido a su nombre, a su nombre, les voy a dar un mensaje derechito a los jóvenes. No se dejen engañar por la mentira del diablo de que ustedes son débiles. Ustedes no son débiles. Tú no eres débil, ni tú ni ustedes no son débiles. Es una mentira del diablo. Si ustedes tienen a Cristo, ustedes son fuertes. Ustedes son fuertes. Ahora, otra cosa es que por el momento que están viviendo, por la etapa que están viviendo, sean un poco más vulnerables, humanamente hablando, a las debilidades, eso es otra cosa. Pero diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando usted esté recibiendo una dura tentación y un duro acoso a su integridad, vaya y póstrese de rodillas. La cabeza, métala de rodillas, métala aquí sobre la rodilla y llene el piso con lágrimas. Y dígale al Señor, Señor, mírame. Tú sabes que mi fe está siendo probada. Tú sabes que estoy siendo tentado, estoy siendo tentada. Dígaselo a Dios así. Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Dígaselo a Dios así. Y llórele a Dios. Pero usted de allí va a salir fortalecido. Se lo digo porque yo he pasado por esos momentos. Y aquí yo sé que muchos han pasado por esos momentos. A mí me ha tocado subir a una oficina cuando estaba allá, abrir y enseguida cerrar, dar candado y de rodillas comenzar a llorarle a Dios y decirle, Señor, quítame esto de mi mente. En un ambiente en donde el pecado asedia así y la acechanza está allí. Y los sentimientos quieren levantarse y alborotarse allí dentro de uno. La parte esa humana quiere levantarse. Pero uno escoge. Si le da rienda suelta o va delante de Dios a decirle, Señor, soy débil, fortalece. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es eso. Decirle ante el Señor, Señor, tú sabes que soy débil, fortaléceme en este momento. Sácame de esto. A su nombre. A su nombre. Hay que soportar, dice, bienaventurado el varón y la varona. Dice, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, hay que resistir, hermano. Hay que resistir. Y más ahora, hermano, en donde parece que el enemigo ha multiplicado la artillería sobre la gente. Yo ayer estaba en un barrio de Barranquilla, fui a una vigilia, pero no había vigilia, me equivoqué. Pero un barrio de esos, hermano, ahora dirá usted, ¿dónde no los hay? Pero hermano, en donde el pecado, y uno va, y uno mira, y uno dice, ¿cómo está esta gente? Terrible, hermano, terrible. Y uno saca tantas conclusiones. No. Mucha perversidad. Porque es que el diablo ha intensificado la artillería. Mire, es una dicha, por ejemplo, en el caso de estas jóvenes, es una dicha que ustedes estén aquí, a estas alturas, ofreciendo sacrificio a Dios. Amén. Eso es una dicha. Eso es una grande victoria. Y Dios envía esta palabra hoy para que cuando se dé ese tipo de circunstancias, porque ustedes salen de aquí, van mañana, a los lugares donde acostumbran ir, y van a tener la tentación, no la va a dejar. Ay, ya ayuné un día, ayuné hasta que ahora van a estar hasta las 6, ayuné hasta las 6, ayuné hasta las 4, hasta la hora que sea. Ya la tentación no va a venir, al contrario. Sí va a venir.
Y Dios va a permitir que venga. Él no la va a mandar porque dice que no tienta a nadie, pero Él va a permitir que venga para ver si perdiste el tiempo o no lo perdiste. Para ver si realmente lo hiciste de corazón o no lo hiciste de corazón. Bueno, el hermano recuerda el episodio de Jesús. Me dice, le llegó a Jesús. Le llegó a Jesús después. Pero la actitud de Jesús debe ser la misma actividad de nosotros, obviamente guardando las inmensas proporciones. Decir no a la tentación, decir no al pecado. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mira, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No es la corona de vida eterna ya, la que está reservada. Este es otro tipo de corona. Y eso tiene que ver, digamos, con tu estilo de vida acá. Ahora, no es que Dios te dé una corona para que tú andes aquí diciéndonos, no se trata de eso. Se trata de una aureola de buen testimonio. Mire, yo cuando llegué a esta iglesia, lo digo para la gloria de Dios, habían algunas hermanas, ya hoy son, bueno, en ese entonces creo que todavía no eran casadas, que solo con verlas a ellas, y de pronto con un Dios te bendiga que le dieran a uno, o una sonrisa que le regalaran a uno, hermano, yo salía tremendamente edificado. El testimonio de esas hermanas, recuerdo haber como dos, una era casada, la otra no. Me impactaban, hermano, o sea, en una pureza, a eso me refiero a eso para que no, pero la vida de ellas era tan de buen testimonio que nada más con el hecho de mirar y saludar a una persona le impactaban esa pureza, hermano, le ministraban. Y hoy me sucede con algunas dos hermanas ancianas que a veces yo me muero por recibir las bendiciones de esas hermanas ancianas que llevan una vida que uno ve que son tan dedicadas a Dios. Para la gloria del Señor, por ejemplo, cuando yo veo a la hermana Mercedes, nada más con verla, la hermana Mercedes, la que perdió el día, si uno ve en esas hermanas una vida dedicada a Dios, una vida de testimonio, hermano, impecable. El caso de la hermana Tere, por ejemplo, que son hermanos que a uno le ministran. Obviamente no estoy diciendo que los demás no la hagan, no. Yo por lo menos particularmente en la naturaleza mía, yo recibo mucho de ellos. Quizás usted recibe también de otra hermana, quizás. Pero, ¿a qué voy, hermano? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están aquí, cuando ustedes logran tener ese grado de comunión con Dios, con el solo hecho de que ustedes vayan a cualquier lugar y hayan jóvenes que los ven a ustedes, van a recibir tremendo impacto en el mundo de lo espiritual. Van a recibir tremenda edificación. Y aunque ellas no se lo digan a ustedes, ellas dirán dentro de sí, o le dirán a otra amiga perversa, yo quiero ser como esa joven. Amén, así es. Eso es. Pero ¿cuándo se da eso? Cuando usted y yo tenemos el valor de vivir íntegros para Dios, Cuando no dejamos que nada, hermano, nada, nos opaque nuestra vida de transparencia y de santidad y de pureza para Dios. Vale la pena. Yo nunca dejo de predicar esto, por ejemplo, cuando tú sales los domingos para la iglesia. Cojo siempre el ejemplo de los domingos. Y van 2 o 3 o vas con tu familia. Y entonces de allá arriba el hijo te está mirando. Yo me imagino al hijo tocándole el hombro al padre y diciéndole, mira va para la iglesia. Hoy es día de alabar. Hoy te va a alabar, te va a adorar. Y entonces me enfoco en lo que dice Isaías 53, ¿cierto? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces me imagino al hijo diciéndole al padre, valió la pena la corona, ¿cierto? Los clavos, sí valió la pena. Y eso lo hizo Cristo por ti y por mí. Si nosotros llegásemos a deshonrar el testimonio de ese sacrificio, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros!
no améis al mundo. Si el Espíritu Santo dice no améis, no tenemos por qué amar. No améis al mundo. Pero no solamente el mundo, ni qué, ni las cosas que están en el mundo. Si el Espíritu Santo es el que lo dice, entonces no lo hagamos. No lo hagamos. Que es amigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Imagínense un enemigo de Dios, hermano, un enemigo de Dios. Un enemigo. ¿Usted sabe lo que es un enemigo de Dios? Hermano, yo creo que podemos hacerlo. Si José, teniendo una vida de joven, porque José era un joven cuando resistió esa tentación. El ejemplo de Polio, si ese niño a los 13 años pudo, nosotros podemos. Teniendo 15, 20, 51, ahora el 13 de junio cumplo 51, calzo 38. Podemos, podemos. Daniel, ¿cierto? Y dice que él propuso, es cuestión de proponerse en el corazón, no en la mente, es proponerse en el corazón, no contaminarse. Yo te voy a decir algo, y con esto ojalá no me tilden de legalista o de extremista, ¿cierto? Pero hay cositas así, mire, cositas, que uno dice que no, pero sí contamina, sí contamina. No es que uno sea cositero, no. Son cositas, el enemigo es sutil, la Biblia lo dice, ¿cierto? Que el enemigo es sutil, y entonces con sutileza. No, que la faldita, mira, que no. Lo que te dice la Biblia es. Amén, amén. El poquito de rubor y tantas cositas. A veces uno cree que son cositas, y con eso algunas hermanas dicen que uno quiere amargarle la vida. No es que uno quiera amargarle la vida, es que Dios quiere que vivamos en santidad. Amén, amén. Y sí podemos. A su nombre. Gloria a Dios. Si Dios no lo puso en ti cuando naciste, no lo necesitas. Amén, amén, amén. Yo en estos días le enseñaba a los niños sobre el peligro de los tatuajes. Yo le decía, mira, si Dios quiere que el hombre se tatúe, si Dios hubiese querido, de entrada, cuando lo hizo, lo hubiera puesto terrible, tremendo tatuaje. Si Dios no se lo puso, es porque no lo necesita. Amén, amén. Así es. Entonces, Dios quiere que vivamos esa vida de integridad. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, y les aseguro en el amor del Señor, sí podemos. Pablo fue claro, cuando inspirado por el Espíritu Santo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, y cuando el Espíritu Santo dice todo, es todo. Así que, hermanos, animémonos, porque sí podemos ser íntegros. Bienaventurado el varón que soporta, sí podemos soportar la tentación, porque cuando haya resistido, sí podemos resistir, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá, ahí está, hay galardón, hermano, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y si Dios lo prometió, hermano, póngale el sello. Si Dios lo prometió, póngale el sello. A su nombre. Dios a mí un día me hizo una promesa. Me la hizo un 29 de marzo del 2009 a las 11:30. Yo cogí eso y lo anoté aquí. Y el 23 de enero del año pasado, después de 7 años más o menos, a las 7:15 de la noche, estaba yo allí que no cabía del gozo, viendo cómo Dios cumplió así, hermano, así su palabra, después de casi 7 años. Mire, hermano, si Dios hace 1.000 millones de promesas en el día, son las mismas que cumple sin dejar por fuera una. Vamos a cerrar con esto. Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo sé que ahora en adelante me van a amar más. Aleluya, santo. Yo lo creo, me van a amar más. Aleluya. Confío en el Señor que así sea. Alabado sea Dios. Santo. Alabado sea Dios. Capítulo 6 del libro de Hebreos.
bendito sea Dios, versículo 17 y 18 dice, por lo cual, bueno, el 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. ¿Para qué? Para confirmación. Vaya anotando. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es inmutabilidad? No cambio. Inmutabilidad, lo inmutable es lo que no cambia. O sea, queriendo Dios mostrar que su juramento no va, su promesa no va a cambiar, entonces él interpuso juramento. Pero no porque se hubiera precisado por su naturaleza, porque él no podía jurar por uno mayor que él, porque no hay uno mayor que él. Él interpuso juramento ¿para qué? Para que tú desde esa perspectiva, en el plano del humano, en el contexto humano, lo vieras como la confirmación de que Dios de todas maneras lo iba a hacer. Y mire lo que sigue el 18. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo los que hemos acudido. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Asirnos, agarrarnos. Para asirnos. ¿De qué cosa? De la esperanza que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Dalo por seguro. Mira el sello allí, un fortísimo consuelo. Y lo otro, a los que le dio la promesa, le interpuso, sin necesidad de hacerlo, le interpuso juramento. Porque él sabía que los hombres tenían las cosas por seguras cuando se ponía un juramento. Y sobre todo cuando se ponía el juramento por una persona mayor o por algo mayor. Entonces Dios queriendo ahorrarle trabajo al hombre, esa es la expresión, queriendo ahorrarle trabajo al hombre en eso de creerle a él dijo, bueno, ahora voy a jurar por mí mismo de que lo que he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Habrá algo en lo cual Dios pueda fallar? No, hermano. Ponte de pie y vamos a orarle a Dios.